Noticias en línea. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros y esta mañana en la entrevista, pues le damos la bienvenida a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia. ¿Cómo está? Bienvenido y muy buenos días. Gracias por invitarme. Buenos días. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante porque realizaron un estudio en el Congreso del Estado, hallazgos, retos y perspectivas del Congreso de Guanajuato. El día de hoy se presentan los resultados de este estudio. Platícanos un poco acerca de esto. Bueno, fuimos invitados por el Congreso de Guanajuato, Integralia Consultores, para hacer una auditoría externa de cómo está el Congreso del Estado. Integralia Consultores es una empresa de análisis de asuntos públicos y políticos, y durante 15 años hemos estado dando seguimiento al Congreso Federal principalmente, viendo su evolución, desafortunadamente su sumisión en los últimos años, sus fortalezas, sus debilidades, y eventualmente hacemos estudios también de congresos locales. Okay. Y nos invitaron a hacer una evaluación. La hicimos buena parte del año pasado. ¿Cómo la hicimos? Revisamos los indicadores, los documentos, hablamos con personas externas al Congreso, hablamos con legisladores del Congreso del Estado, y con base en eso hicimos una radiografía. Mi comentario general, digamos el genérico, y luego algunos específicos. El genérico es que en comparación a otros congresos del país, en Guanajuato tienen un buen Congreso local. Funciona bien en lo general, tiene un esquema de profesionalización y de servicio civil de carrera, que es una estructura muy importante para que funcione. 2, tiene buenos elementos de tecnología que se traduce en una página adecuada, mecanismos de enlace con la ciudadanía, instrumentos de comunicación como el WhatsApp. Y 3, es transparente en general. Entonces, profesionalismo, tecnología y transparencia son 3 aspectos positivos. El Congreso también tiene algunos desafíos. El más importante, yo creo, es que la nueva legislatura, que iniciará en pocas semanas, pueda aprovechar lo que sí funciona y mejorar lo que no funciona. Y esto significa un gran desafío. Entonces, esta es como la radiografía global del Congreso de Guanajuato. Nosotros hemos estado revisando cómo funcionan otros congresos del país. Una buena porción son un desastre en todos los sentidos. Entonces, aquí en Guanajuato tienen una institución en buena estructura que hay que mejorar. Ese es mi resumen de lo que vimos. Menciona que es un buen Congreso. ¿Esto significa que es institucionalmente hablando? Okay. ¿Podría definirse también que es un buen contrapeso, o ahí el estudio que realiza Ahí entramos Integralia? A otras cosas. Esta es una perspectiva institucional. Okay. Ahora, podemos empezar a evaluar el desempeño individual de las personas o de los grupos parlamentarios. Y ahí entramos a otra dimensión, y creo que esa no es la función de Integralia. Okay. Porque, por ejemplo, ayer se rechazó una iniciativa de ley que ha sido controvertida, hay otras decisiones políticas, los propios legisladores nos hicieron comentarios de un lado y del otro, y ahí podemos discutir, y yo no soy guanajuatense, y ahí pues yo estoy fuera de cancha. Luis Carlos, es que es un tema interesante. Cuando usted es una persona que estudia, opina sobre temas de las instituciones en México, fue presidente de lo que fue en su momento el IFE, todavía IFE. Entonces, una de las instituciones que tienen menos, no sé si más desprestigio, menos credibilidad entre los ciudadanos, pues es el del Congreso, los diputados, el diputado sí, como tal. Sí. Entonces, cuando usted dice Guanajuato es un buen Congreso, pues nos quedamos a ver, o sea, ¿qué es un buen Congreso? Claro. ¿En qué términos podemos, o sea, es decir, cuesta lo que debe costar, que funcione institucionalmente está bien, digo, nosotros vemos a diario todo este tipo de logros, pero ¿cómo podríamos decirle a la gente común, oye, Guanajuato tiene un buen Congreso, o sea, valóralo? ¿Cómo hacerlo entender a quien...? Es muy difícil porque los diputados son antipáticos por definición en todo el mundo y en México en particular. 2, porque la gente siempre tiene un deseo de cambio y un deseo mayor de que los políticos den resultados. En realidad, la gente no sabe bien qué hace un legislador ni cuáles son sus funciones. Por ejemplo,
Un gran problema en México es que la gente espera que los diputados le den beneficios materiales a la gente. Y cuando un diputado va a dar su informe de labores, la gente les pide dinero, les pide obra, le pide gestoría. Entonces, ahí ya empezamos con una distorsión. Entonces, que yo venga a decir aquí con ustedes que el Congreso de Guanajuato, institucionalmente hablando, está bien formado, es mejor que la mayoría del resto del país, suena raro, suena antipático, suena anticlimático. Yo debería venir a decir que el Congreso de Guanajuato no funciona, pero estoy hablando que desde el punto de vista de la profesionalización, de su servicio de carrera, de sus herramientas tecnológicas y de su transparencia, en general vemos que institucionalmente hablando el Congreso está bien armado, bien funcionado. Ahora, las personas que lo habitan, las legisladoras y legisladores, ahí hay un gran debate. Por ejemplo, los legisladores del partido en el poder claramente tienen una perspectiva. Los legisladores de oposición nos dijeron que se sentían que no los tomaban en cuenta, que sentían que el gobierno del Estado y el grupo parlamentario del PAN actuaban en unísono, que no había apertura. Este mismo argumento, por cierto, se escucha en otros congresos al revés. Morena no nos escucha, no nos hace caso. Entonces, esto quiero decirlo, pero sería muy difícil para Integralia, porque además no fue nuestro mandato venir a analizar por qué votaste en contra de la ley de adquisiciones o por qué o sea, nos metimos a la parte de la estructura, de los recursos, del basamento institucional para hacer su labor. Entonces, ese es mi comentario en general. Ahora, cuando habla usted que en otros congresos es un desastre, por ejemplo, para tener un parámetro, ¿qué significa un desastre? Significa que ni siquiera puedes entrar a la página de internet. Significa que si quieres ver la integración de las comisiones no existe. Significa que si quieres conocer el ejercicio del gasto interno del Congreso no lo hay. Eso sí lo hay en Guanajuato. Entonces, eso no lo hay en otros congresos, no cumplen con sus calendario, no hay mecanismos de comunicación. Por ejemplo, aquí en Guanajuato tienen ejercicios cotidianos de parlamento abierto, en donde creo que eso ayuda. Tú puedes por WhatsApp comunicarte con el Congreso, la página está actualizada. Tú llegas al Congreso de Guanajuato y hay un servicio civil de carrera en donde las personas que están ahí acceden por concursos, son promovidas, es decir, hay una base operativa que no existe en muchos de los congresos. Entonces, si tú llegas al Congreso del Estado de Guerrero o al Congreso del Estado de Guerrero, por dar un ejemplo, pues no hay nadie que te ayude y además la novatez de los diputados que llegan sin saber nada se suma a la falta de recursos de la institución para darte apoyo. A eso me refiero que en Guanajuato están en mejor condición que en la mayoría del país. En temas de transparencia, es decir, que entonces el Congreso de Guanajuato estaría bien calificado. En tema de transparencia, ¿qué áreas de oportunidad tiene todo? Nosotros detectamos en el estudio que hay algunos rubros y algunas partidas que requieren mejorar, requieren actualizar. Detectamos que es necesario actualizar la normatividad del Congreso. Por ejemplo, hay una ley orgánica del Congreso que está pendiente desde hace mucho tiempo. Es necesario que se actualice para modificar muchas prácticas que están rezagadas. Hay también, es importante sumar a esto el tema de la glosa del informe. La glosa del informe, como ustedes saben, es el acto anual mediante la cual los secretarios de despacho van y explican que esto se tiene que modernizar, se tiene que activar, se tiene que mejorar. Yo dije que hay transparencia financiera y presupuestaria, pero también podría ser mucho mejor, sí podría ser mucho mejor. Entonces hay muchas cosas que se pueden transparentar. Un asunto de los congresos del país es que los grupos parlamentarios esconden dinero a través de partidas, por ejemplo, de gestoría social, por ejemplo, a partir de partidas de apoyo o subvención a los grupos parlamentarios. ¿Eso puede mejorarse? Sí puede mejorarse, pero hay una base que está relativamente saludable, que es la que nosotros señalamos en el estudio, y ahí vienen señaladas. Hoy a las 10 de la mañana lo vamos a dar a conocer, punto por punto, a nivel muy detallado de qué cosas pensamos que deben mejorarse. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso nos dan algunos detalles de estas cosas que deben mejorarse y cómo mejorarlas, porque al final de cuentas, en base a todo este estudio, se hará una serie también de recomendaciones para que, puedan trabajar y mejorar esta institución. Claro que ¿no? sí. Vamos a una pausa y regresamos enseguida, no le cambie, estamos en línea. Regresamos. Noticieros en línea, noticieros en línea, noticieros en línea. 8 de la mañana con 19 minutos, estamos de regreso y seguimos en esta muy, muy interesante charla con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, pero también ya se une a esta entrevista Luis Felipe Villaseñor Albaguante, también de Integralia Consultores.
Bienvenido, Luis Felipe. Muchísimas gracias por la invitación. Y es que dejábamos una pregunta sobre la mesa, muy interesante. Hablábamos de transparencia, hablamos de las áreas de oportunidad que encontraron en este estudio en el Congreso del Estado, pero hablamos del tema también de las partidas. En estas observaciones que ustedes hacen, ¿cuáles serían algunas de las partidas que hay en el Congreso del Estado de lo que se maneja en temas financieros, por ejemplo, que podrían todavía ser más transparentes o donde ustedes encuentran algo que todavía, bueno, pues genera una deficiencia en cómo los ciudadanos pueden conocer todo esto? Sí, mira, en general, platicábamos hace ratito, tiene el Congreso una transparencia bastante sólida en materia de gasto. Tú puedes meterte a la página de internet y revisar precisamente dónde están gastando los legisladores, cuánto se les asignan, en fin, está prácticamente todo transparente. Y tiene otro plus también, que además está ofrecido en distintos formatos, ¿no? Normalmente nos envían, ¿no? Ya sabes, el clásico PDF horrible, una imagen que es ininteligible, y en este caso normalmente lo tienen en PDF, en Excel, digo, que son cosas que a veces parece no sumar, pero a la transparencia suma muchísimo, sobre todo en la investigación. Y sí existen dos partidas, cuando menos, que identificamos pueden ser de especial atención, que es la 4411, es una partida donde los legisladores pueden hacer gestión social, digamos, o pueden hacer gasto social, y la 3852, que tiene que ver más con el tema de honorarios, el tema salarial para la gestión de sus equipos. Okay. Entonces, el problema no es la ejecución, sino es más bien que podría ser un poco más transparente o más claro el cómo se ejercen estos recursos. En la 4411 en específico, pues no hay reglas como tal, pero sí los legisladores están obligados a decir en qué lo están gastando. No pueden decir o inventar cosas y al final comprobarlas con otras, no. Eso sí no pasa. Pero podría mejorar, por supuesto, cuando hay reglas mucho más claras o más sólidas. Y de la misma forma la 3852, para que no haya sobre todo disparidades salariales entre unos equipos y otros. Ok. Esto de esta partida, que es básicamente saludar con sombrero ajeno, existe en otros congresos locales, es común, es como unificada que exista. Aquí es diferente. ¿Qué diferencias ven? Número uno. Y dos, a mí me llama mucho la atención, y yo no sé qué valor tenga esto. Por ejemplo, todas las comisiones aquí son abiertas, se transmiten y todo, excepto la comisión de administración. Ahí no se convoca, pero es privada. ¿Es justificado que el Congreso, los diputados, cierren a los medios cómo se gastan el dinero? O sea, me parece una contradicción seria esto. No sé si sea una deformación periodística de un servidor y dice, no, es que tiene que ser así por la... Mira, tienes razón, o sea, digamos, hay en la misma ley orgánica no contempla, digamos, la publicidad de de lo que sucede en las sesiones de las comisiones. No obstante, y eso sí nos dimos cuenta, si tú te metes a la página, por ejemplo, en este congreso en particular, tienen bastante claro qué días sesionan, cómo van. Sí tienen un área de oportunidad, porque tampoco está claro, por ejemplo, la periodicidad, no hay claridad en la ley. Esto es en la ley, por eso Luis Carlos hacía el hincapié de que mejorando la ley podríamos mejorar como todo este tipo de donde hay lagunitas, ¿no? No hay un periodo específico para dictaminación de iniciativas. Podríamos hacerlo. Transparencia completa en todas las sesiones, podría ser, ¿no? Entonces, hay áreas de oportunidad, sí, y la justificación está, desde luego, probablemente en la materia que estén tocando, ¿no? Okay. Ahora, sí hay en todos los congresos una partida de gestoría social, y este es un debate que a mí me genera ruido en lo personal, porque la labor de un congreso no es gestionar recursos para la población, para eso están las secretarías de desarrollo social o otros programas sociales, pero esta tradición de que los diputados deben ser gestores me parece que es una distorsión. Pero eso es así en todo el país. Incluso hay constituciones como la de Durango, si bien recuerden, donde una de las funciones que están en la constitución de la labor legislativa es ser gestor. Entonces, la ventaja en Guanajuato es que hay más transparencia. En otros congresos no hay transparencia de cómo usas y cómo compruebas estos dineros que aprovechas para llevarle a tus electores.
¿Estos apoyos sociales, entonces, desde su óptica, deberían existir o no deberían? Desde mi perspectiva, pero esto es una cuestión un poco ingenua y un poco teórica, es que los diputados, legisladores tienen que hacer leyes y controlar al gobierno y vigilarlo. Esa es su función primigenia. Eso de estar siendo gestores me parece que confunde su función, pero la población en general ve a los diputados como una oportunidad de obtener beneficios materiales. Esa es la realidad en este país. Entonces, la teoría es una, la realidad es otra. Dentro de las áreas de oportunidad y de las principales recomendaciones que en base a la presentación de los resultados de este estudio harán el día de hoy, ¿cuál sería la principal recomendación más allá de la actualización de esta ley? Yo diría que la principal recomendación política es que hay una nueva legislatura que tomará protesta en los próximos meses y que esa nueva legislatura, como siempre, tiene una oportunidad. Claro. Una oportunidad para dar continuidad a lo bueno y para cambiar lo que no funciona. Y esto es muy importante decirlo porque en ocasiones los cambios de administración en el gobierno, en los congresos, generan la idea de que hay que reinventar todo. No hay que reinventar todo. Tampoco hay que cambiar por cambiar. Ese es el mensaje político a los grupos parlamentarios futuros de este Estado. Y el segundo es que además hay un nuevo inicio de administración estatal. Es una oportunidad porque una de las funciones principales de los congresos es vigilar y someter a escrutinio a los gobiernos estatales. Y esta función en el país en general se ha diluido muchísimo. Y es importante que el Congreso de Guanajuato haga una buena labor, porque si vigilas al gobierno, ayudas al gobierno. Ok, le preguntaba cuánto tiempo les llevó este estudio. Como se hizo durante buena parte del año pasado, fue aproximadamente entre 6 meses y 8 meses. Ok. Yo sí quisiera, el tiempo que nos queda, aprovechar la presencia de Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, para tener... ¿Qué nos deja? Ya lo he visto en otros foros. Hoy el Congreso, a propósito en Guanajuato tendremos por primera vez, a contrapelo de lo federal, un Congreso mucho más equilibrado. Uh-huh. No va a tener mayoría el PAN. Sí. Diferente a lo que pasa a nivel federal, en donde va una mayoría prácticamente calificada. ¿Qué lectura le da a usted? Es decir, la gente votó así. Uh-huh. Y no solamente los que recibieron programas sociales, o sea, clase media, o sea, ¿cuál es la lección que le deja, le sorprendió este resultado? Sí, los márgenes, no el triunfo de Sheinbaum, ese estaba descontado por los mercados y por la gente y en general por los medios. Lo que sorprende son los márgenes. Y claramente en Integralia, por cierto, hoy sacamos un reporte electoral que ojalá vean y compartan con el auditorio, pero lo que queda claro es que Sheinbaum, además de ser la presidenta más votada en la historia de México, gana prácticamente en todas las regiones salvo Aguascalientes, incluido Guanajuato, gana en todos los segmentos socioeconómicos. Esta idea de que las clases medias iban a votar por la oposición es falsa. Incluso los segmentos de ingresos medios altos, ahí Xochitl gana marginalmente, pero Sheinbaum tiene un gran desempeño. Entonces, este voto es contundente, no hay un clivaje. El clivaje es cuando unos votan por uno y otros por otro y hay como una división socioeconómica regional. En esta elección no hay clivaje. Entonces, no solamente es el mandato numérico más amplio, sino es el mandato homogéneo más fuerte por la continuidad. Esto sí es sorprendente. Y claramente es el inicio de bueno, no es el inicio, es el reflejo de que estamos en otra era política. Y esto sí es sorprendente. Ahora, me preocupa, o sea, celebro que haya contundencia en el resultado, pues eso es lo que dice la gente. Me preocupa que el exceso de poder conduce a la destrucción de la democracia. Esto es así en el mundo. Cuando tú tienes mucho poder y no tienes contrapesos, pues abusas del poder. Y esto no es porque Claudia, Pepe o Lupe sean buenos o malos, es la naturaleza humana que se desborda, por eso la política requiere controlar el ejercicio del poder. Y con estos márgenes esa es la preocupación central, tanto que el presidente saliente está luciendo su exceso de poder, no solo para imponérselo a su sucesora lo que él quiere, servirle la sopa, para que cuando ella llegue y se siente ya haya sopa, ya haya vino servido, sino más para hacer exhibicionismo de este poder, y va a llevar al país a una reforma judicial que desde mi perspectiva afecta la protección y el balance y el control del poder. Esa es mi preocupación. En Guanajuato me gusta el equilibrio
Y no estoy hablando a favor o en contra de partidos. El equilibrio en democracia siempre genera buenos resultados porque sometes al ejercicio del poder a un escrutinio. Por eso mi mensaje, si va a haber un balance en el Congreso, pues qué bueno que haya instrumentos institucionales para que usen bien eso en beneficio de la gente. Y, para terminar, entonces, este poder, o sea, ¿cómo evalúa? ¿La gente quiere esto? O sea, o la gente está esperando algo y quienes leen cómo votó la gente proponen otra cosa. Es decir, esta sintonía pudiera ser crisis y no necesariamente en beneficio de la gente. Yo creo que hay decisiones que la gente toma que después regresan como un boomerang que te afecta. Claramente la gente no piensa en democracia ni en el Poder Judicial. La gente votó por la continuidad. ¿Continuidad de qué? De una idea que López Obrador ha volteado a ver a la población que se sentía excluida, la gente se siente parte de algo. Votó a favor de los programas sociales, votó porque hay optimismo. El humor social nunca había estado tan bien en México como está ahora. Ahora que si el Poder Judicial, los contrapesos, la erosión democrática, pues eso la gente no lo ve, no le importa y eventualmente eso lo puede afectar en algunos años, pero ya para entonces, pues habrá entonces deseo de cambio. Mientras tanto, estas son ideas muy abstractas que nos preocupan a algunos, a los medios que le dan seguimiento. Por eso, en cualquier lugar, incluso en el hogar, si no hay escrutinio en una pareja, pues uno acaba por abusar del otro. En las familias, en las escuelas, en los medios, el escrutinio, la vigilancia, los equilibrios, la deliberación son fundamentales para caminar en el mejor sentido. Cuando uno manda todo y nadie le discute, al final las cosas salen mal. Ok, perfecto. Pues muy bien, muy interesante toda esta charla. Muchísimas gracias, Luis Carlos Ugalde y también Luis Villaseñor, por platicar y compartir todo esto con nosotros, y estaremos muy pendientes de lo que salió en este estudio y de lo que sigan en la siguiente legislatura, claro que como sí, bien lo mencionó. Muchísimas gracias por estar aquí en línea. Gracias. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, WhatsApp, Telegram. Noticieros en línea.